Seguimos. Estábamos acá. ¿Hasta acá alguna duda? El concepto de una señal senoidal, que está graficada acá, con su escala en omega t, o podemos poner el eje en función del tiempo. La definición de periodo de esa función senoidal. El periodo se define como 2pi sobre omega, donde omega es la frecuencia angular de este seno, y la frecuencia es 1 sobre el periodo. O lo mismo, omega es 2pi. ¿Sí? Voy a borrar esta señal nomás. Volvemos. Entonces les decía, teníamos esta la señal, que ahora la renombré como B1, y ahora voy a escribir una señal senoidal más genérica, que sería similar a la anterior. No sé si acaba de entrar, no, espero que sí, me dicen si no entra. ¿Entró? ¿Lo ven? Seno de omega t más phi. ¿Quién es este phi? Este phi se denomina la fase. ¿Sí? La fase de esta señal senoidal. La fase, recuerden que omega, su unidad era radianes sobre segundo. El tiempo está en segundos. O sea que este valor, omega t, está en radianes. Por lo tanto, phi está en radianes. ¿Ok? Para que se puedan sumar. ¿Sí? ¿Y qué es esa fase? Bueno, para esta expresión así, voy a dibujar lo que sería B2. Voy a usar el mismo gráfico. Vamos a suponer un valor determinado acá. Bueno, supuestamente tienen la misma amplitud, las dos tienen de amplitud Bm, las dos tienen la misma frecuencia, o sea, tienen la misma frecuencia porque su periodo es el mismo, porque la frecuencia angular es la misma. La única diferencia es el término de este phi. ¿Quién es phi? Esto que se ve acá. Phi. ¿Qué es ese phi? Implica que entre estas dos señales hay un desfasaje, ¿sí? O sea, hay un desfasaje, hay una diferencia de fase entre B1 y B2. Si phi fuera 0, las dos se pegarían y quiere decir que las señales estarían en fase. Así como están graficadas, indica que B2, ¿sí? Se podría decir que B2 adelanta, se dice, adelanta a B1, B2 adelanta a B1 por phi o en phi. ¿Sí? Este está desplazado. Ahí se puede ver. B2 está como en el tiempo, está adelantada. Su máximo llega antes. ¿Se entiende? Se podría decir también, o se podría decir que B1 atrasa a B2 por phi. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Cómo, profe? De vuelta, ¿cuándo ¿Ok? adelante y cuándo atrás sería? Vamos de nuevo. Tienen que estoy admitiendo gente que o se ha salido o lo que sea. Acá yo veo que cuando yo la defino como senoidal y digo más phi, después si quieren jugar señales, vamos a hacer un ejemplo. Si phi fuera igual a 0, yo no le pongo, si phi igual a 0, o sea, B1 fuera igual, entonces se dice que las señales están en fase. ¿Sí? Si phi es igual a 0. Por el contrario, por ejemplo, si phi, otro ejemplo, si phi fuera igual a pi, o vamos a ponerlo en grados, 180 grados, entonces se dice que las señales están en contrafase. ¿Qué quiere decir eso? Que la señal se invierte. Imagínense esta señal, la original, la negra, si yo la desplazo para allá, ¿sí? Recuerden que esto era, vamos a poner en términos de pi, ¿no? Esto era pi y esto era 2pi, ¿no? Si yo desplazo todo esto pi, ¿sí? Ahora esto, que estaba acá, se va a trasladar acá, ¿no? Este punto se viene acá, ¿sí? Imagínense que la roja
este punto de la roja, este punto estaría acá, o sea, tendría otra roja que sería así, así, así. O sea, justamente estaría en contrafase, o sea, cuando la señal de entrada tiene un máximo, la otra señal, cuando B1 tiene un máximo, B2 tiene un mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende que están en contrafase? Eso quiere decir. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ahora, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Parece, para algunos por ahí es una novedad, o no, no lo sé. Pero cuando veamos la parte de transistores, ya sea TVJ o MOS, y veamos determinadas configuraciones de esos transistores, o sea, yo les voy dando algunos tips para que después me di cuenta el año pasado que cuando yo hablaba de desfasaje, como yo Por agarré eso la le materia más pregunto, porque tarde, el año pasado me pasó eso, no entendía eso justamente por este tema. buen punto. Bueno, por eso este año, como arranqué de cero, dije, bueno, voy a explicar esto, porque me di cuenta que muchos no entendían el concepto de desfasaje. Entonces, desfasaje es simplemente un desplazamiento, si querés, temporal de la señal. ¿Entendés? Entonces, esta señal es la B1 y esta yo le puse phi, este phi es general. Si yo phi, puedo poner lo que sea, pi sobre 2, pi sobre 4, pi, y se desplaza. Entonces, unas señales, como te decía recién, en contrafase sería, si estas, por ejemplo, B1, y estuvieran exactamente en contrafase, esta sería B2. ¿Sí? O sea, B1 es igual a menos B2. Eso es exactamente en contrafase, está invertida la señal. Invertida desde el punto de vista que los máximos y los mínimos los obtiene en un momento. Cuando uno es máxima, la otra es mínima. Ahí sería en contrafase, este ejemplo. ¿Ok? Ahora, para un ejemplo general, como este de recién, donde no es exactamente pi sobre 2, bueno, en este caso, decimos que B2, esta B2, que tengo más phi, y la corro para allá, si es general, es adelanta. B2 adelanta B1. Y si no, B1 atrasa a B2. Es lo mismo, son análogas estas dos expresiones. ¿Sí? ¿Ok? ¿En qué? En el ángulo phi. A nosotros en particular nos va a interesar, ya van a ver por qué, este caso. ¿Sí? Porque cuando veamos un transistor, ya sea bipolar, en configuración emisor común, a un transistor, ya sea NMOS o PMOS, en configuración source común, van a ver, y lo alimentemos con una señal de alterna, senoidal, van a ver que el desfasaje que se produce a la salida de ese circuito va a ser exactamente pi. O sea, la salida, que puede ser en este caso B2, con respecto a la entrada, va a estar desfasada en pi. O sea, la salida va a estar en contrafase respecto de la entrada. Cuando yo la entrada tenga una tensión, un pico, a la salida voy a tener exactamente un pico negativo. Eso es lo que va a querer decir cuando veamos esos circuitos. ¿Se entendió? Sí, profe, está bien, ahí sí, ahí lo entiendo. Buenísimo. Genial. Bueno, ¿alguna duda? Bueno. Hasta acá, por supuesto, hablé de ondas senoidales, ¿sí? Y ya expliqué por qué era de mayor interés para nosotros. Y cuando alimentemos circuitos en general, sobre todo transistores, cuando veamos los circuitos primero en continuo y luego los veamos en alterna, vamos a analizar los circuitos cuando veamos más adelante, vamos a ver transistores y vamos a hacer un análisis en continua y luego le vamos a sumar la alterna. Y esta alterna fundamentalmente la vamos a ver con señales senoidales. Por eso di esta. Pero, como ya mencioné hace un rato, no son las únicas señales de alterna que hay, ¿sí? Uy, volví. Es mi celular que se está quedando sin batería. Bueno, por ejemplo, otra señal alterna, que por ahí vamos a ver algo en la clase que viene, cuando veamos circuitos de primer orden con capacitores, ¿sí? Podría ser una señal cuadrada, de esta forma. ¿Sí? Lo mismo, esto es una función cualquiera, puede ser una tensión, una corriente, lo que sea. Vamos a ponerle f de t, a hacerlo genérico, ¿sí? Que va entre 1 y menos 1. ¿Sí? Y esto de acá, ¿qué es? Es t sobre 2, esto es t, o sea, el periodo, ¿sí? Esto es 3 medios de t,
Esto es 2t, esto es t. Y matemáticamente esta función se puede expresar de esta forma, ¿no? Vale 1, ¿para qué? Para t mayor que 0, menor a t sobre 2, y vale menos 1 para t mayor a t sobre 2, menor a t. ¿Sí? Esta es otra función. Podría ser otra corriente alterna, no senoidal, y tendrá su análisis particular. ¿Sí? Nosotros en general no vamos a alimentar los circuitos con esto, pero bueno, no quiero entrar en detalle, pero en algún momento voy a mencionar por ahí circuitos que utilizan estas formas de onda internamente. Por ejemplo, una fuente switching. Por ejemplo. Bueno. Un clock, ¿no? Sí. ¿Pronto? No, un clock. Digo. Un clock, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, la onda que alimenta, claro, el clock de un microprocesador, por ejemplo, ¿no? Es esa onda. ¿Sí? Básicamente. Y ni hablar esa forma de onda muy utilizada en circuitos digitales. Nosotros acá vamos a preocuparnos fundamentalmente por circuitos analógicos. ¿Sí? No vamos a ver circuitos digitales, o sea, no vamos a ver transistores, lo que se llaman en saturación o en corte, en los límites, funcionando como llaves, que son muy utilizados, ¿no? Para fundamentalmente cualquier microprocesador de cualquier aparato que tengamos en nuestras manos en este momento, toda tecnología digital, y muy utilizado también en electrónica de potencia, ¿sí? Usar los transistores en los dos extremos, como corte o saturación, que eso quiere decir que van a estar funcionando como una llave de paso. Nosotros vamos a ver fundamentalmente señales analógicas, y por lo tanto, lo que voy a dar también la clase que viene, amplificadores, y eso nos va a interesar, por eso nos va a interesar todo esto que estoy viendo. Bueno, respecto de las señales, vamos a ver estos ahora, porque también cuando veamos circuitos vamos a indistintamente hablar de valor pico, valor medio y valor eficaz. ¿Ya oyeron nombrar de estos tres? ¿Alguna respuesta? Y algo vimos, Sí, profe. Sí. pero lo pusieron en física 2, si no. Bueno, entonces lo vemos tipo repaso por algo fundamental que ahora voy a explicar. Supongamos que tenemos una función X, esta puede ser una tensión, una corriente, sí, lo mismo, una amplitud, ahora cambié, voy a poner un coseno, omega t más phi, ¿sí? Bueno, el valor pico, ¿sí? Que normalmente de cualquier función, si se está definida así, lo vamos a llamar, va a ser, vamos a decir x pico, o sea, el valor pico de x, o indistintamente vamos a llamarlo así, como x sombrerito, ¿sí? Va a ser la amplitud de la onda, ¿no? Que ya vimos, que en nuestro caso es xm. O sea, cuando uno hable de valores pico, yo tengo mi señal senoidal, estoy hablando de esto, ¿ok? Luego vamos a tener el valor pico a pico. Bueno, para todos ya es evidente, lo vamos a llamar como xpp, x. Si ven en un examen, por ejemplo, hay que prestar atención si me están hablando de valores pico, en un ejercicio si me están hablando de valores pico-pico, es 2 veces el valor pico, ¿no? O sea, el valor pico-pico sería esto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien salió? ¿Alguien entró? Bueno. ¿Ok? Y luego tenemos el valor medio. ¿Cómo se calcula el valor medio de una señal de este tipo? ¿Recuerdan? Que lo vamos a llamar... Pongo X porque podría ser cualquier cosa, para no quedar atado a una tensión o una corriente. ¿Cómo se calculaba el valor medio? ¿Recuerdan?
Sobre raíz de 2, No, la amplitud, ¿no? no. Eso es algo que vamos a ver en un segundo. ¿Alguien se acuerda? X medio es 1 sobre t, la integral entre 0 y t, entre 0 y... Donde esta t es lo que acabamos de ver, ¿sí? Periodo, ¿ok? Periodo, porque estamos hablando de señales periódicas. De x de t, diferencial t. Esto es el valor medio de una señal periódica. ¿Sí? En particular, si nuestra señal fuera esta, si x de t es justamente x de t, ¿cuál va a ser el valor medio? ¿Cuál va a ser el valor medio de una señal sinusoide? 0. Correcto. ¿Quién habló? Yo, profe. Vieta. Gracias, Vieta. Correcto. Valor medio, si mi señal va a ser senoidal, es 0, ¿sí? Porque estoy integrando, es el área, ¿sí? Tengo esta área positiva con esta área negativa, en un periodo se me restan, ¿ok? El valor medio de una señal senoidal, salvo que tenga un valor de continua, o sea, esto porque yo estoy suponiendo que esto está en 0. Si tuviera esta señal senoidal, supónganse que esto es 0, suponiendo que fuera una tensión, tuviera una señal senoidal sobre este valor de continua, bueno, esta integral me tendría que dar este valor. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y ahora que vimos esto, voy a borrar y voy a dar, ya vimos valor pico, medio, voy a dar valor eficaz. Primero lo defino y luego más o menos digo qué es. Si teníamos las funciones esa que vimos recién, valor eficaz o RMS, que algunos lo habrán escuchado mucho hablar. ¿Saben qué significa este RMS? ¿Alguien sabe? R de real. ¿Cómo? R de real. No. ¿Alguien más? Bueno, esto es una traducción de esta, digamos, está ingresando gente. Es un anacrónimo, digamos, estoy diciendo bien, de lo que, como se expresa matemáticamente. Está en inglés, es root, square, mean, ¿sí? Square, o sea, en inglés, raíz cuadrada es root square. Bueno, se pone entonces root, mean, square, o sea, la raíz cuadrada del valor medio de la función al cuadrado. ¿Ok? Eso es RMS. La raíz cuadrada del valor medio de una función al cuadrado. De ahí viene. Por eso es normal. ¿Sí? Mirá, no sé puntualmente a qué te estás refiriendo, pero el valor de RMS, o sea, por ejemplo, en nuestras casas, ¿cuál es la tensión que tenemos en nuestras casas? 220. 220. Bueno, ese 220 son 220 de RMS. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Déjame que avance un poco más a ver si te queda claro. ¿De dónde viene la idea de valor eficaz? Si yo, como dije, si yo tengo una señal senoidal, supongan, y quiero medir el valor pico a pico, no sé, de un seno, está variando todo el tiempo, ¿no? Si quiero medirlo con algo, voy a medir un momento una tensión, otro momento otra tensión, otro momento otra tensión, y así. ¿Sí? Es medio incómodo estar midiendo valores instantáneos de una señal que varía en el tiempo. Si en particular es senoidal y quiero medir el valor medio, y dijimos, ¿qué me va a dar una señal senoidal? 0. Entonces, tampoco. Bueno, ¿cuál es la idea del valor eficaz? La idea del valor eficaz es, digamos, el valor eficaz de una corriente periódica, supongamos que esto fuera una I, esta es una I de T, de una corriente periódica, es igual, el valor eficaz de una corriente periódica es igual al valor de una corriente continua que disipa la misma potencia media en una resistencia. Bueno,
Vamos a ponerlo matemáticamente, ¿qué significa eso? Supónganse que tengo este circuito, lo que acabo de decir. ¿Sí? Esta es B de T, esta de acá es I de T, y esta es R. Este es mi circuito A. Y tengo un circuito con una... Este es un generador de alterna, senoidal, y este de continuo. Vamos a llamarlo, a propósito, BRMS. Esto es, esta corriente la voy a llamar IRMS, y esta es la misma R. Si yo quisiera saber cuánto vale IRMS. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Para un circuito de alterna, ya vimos que la potencia era igual a ¿qué? A 1 sobre T. ¿Sí? La potencia que yo quería calcular era 1 sobre T de I cuadrado R. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿O no? ¿Sí? Bien. Y esto, para el circuito alterno, para este circuito A, ¿sí? Es lo mismo que escribir R sobre T, integral entre 0 y T, de I cuadrado de T. Acá es I de T, ¿no? Está claro, no lo estoy escribiendo. ¿Sí? Ahora, para el circuito de continua, y acá, P por I, ¿no? Donde está B, es mi B eficaz, es mi BRMS, lo mismo, si es B eficaz o BRMS lo mismo, ¿sí? Por mi IRMS. ¿Sí? Si yo, ¿cuál es la idea? Si yo quiero tener una corriente, o sea, yo quiero poder medir en un circuito de alterna y poder hablar en términos de continua, porque es una forma práctica de comparar circuitos, una forma práctica de hablar. Entonces, mi IRMS, si yo igualo esta P con esta P, ¿sí? Igualan P con P, y despejan de esta ecuación, les queda, vamos a ponerlo acá a ver si entra, por lo tanto, queda que IRMS es igual a 1 sobre T e integral de I cuadrado diferencial T. ¿Sí? Entonces, acá estoy viendo que bueno, entonces me comí una raíz. Ahí. ¿Sí? Si yo igualo esto con, perdón, y acá era, sí, B por I. Okay. O vamos a escribirlo así, para que se quede más claro. Perdón, vamos a poner I RMS cuadrado por R. Ahí va mejor. Si igualo esta con esta, ¿sí? Y despejo, la R se me va a simplificar con la R, me va a quedar esto. O sea, lo que le dije antes en palabras, el valor eficaz de una corriente periódica, el valor eficaz de esta I, es igual al valor de una corriente continua, ¿sí? Que disipa la misma potencia, ¿sí? La misma potencia media, ¿no? Sobre una resistencia. ¿Se entiende? O sea, a los fines prácticos, si yo tengo un circuito de alterna sobre una determinada resistencia, a los fines prácticos de esta resistencia, cualquier circuito con la misma IRMS va a disipar la misma potencia en esta resistencia. ¿Se entiende el concepto de valor eficaz? ¿De dónde viene? Entonces, normalmente nosotros vamos a utilizar, cuando uno habla, cuando se enseña a los generadores, habla de valores pico o de valores RMS. O sea, voy a poner un ejemplo, no sé si hasta acá quedó